Y Tito Marengo, ya que estuvimos hablando de universidades, nos va a hablar acerca de un tema bien interesante que, bueno, lo tenemos ahí pendiente porque dentro de muy poquito tiempo se cumplen los 100 años de la reforma universitaria de 1918. Claro, la reforma que tiene como fecha emblemática el 15 de junio, así que estamos como en el mes de celebración y este año además porque se cumplen 100 años. Entonces, en la Universidad de Córdoba se va a hacer el acto central que además va a tener como continuación la Conferencia Regional de Educación Superior, que es algo que ya estuvimos anticipando en este programa, en una entrevista que hicimos con Montero, uno de los dirigentes de la CONADU, y hoy por ahí Yamil Sokolowski nos va a actualizar un poco cuál es la situación. De hecho, siempre hay novedades sobre el tema universitario. Esta semana sobre las declaraciones de la gobernadora Vidal, y creo que todo esto está vinculado y se puede vincular tranquilamente con el ideario reformista, que es bastante significativo y exhaustivo para pensar una universidad que está moldeada al estilo reformista y que tuvo proyección no solamente sobre nuestro país, sino también sobre América Latina, y la verdad que generó, digamos, en toda América Latina diversas actividades, diversas formas que trascendieron incluso el ámbito universitario. Por ejemplo, en Perú el partido mayoritario, digamos, que dirigía Aya de la Torre es un ejemplo, digamos, y continuación del movimiento reformista peruano, que reivindica, digamos, el movimiento reformista que se inició aquí en Argentina. Para dar un ejemplo, hay varios más. Pero bueno, la verdad que en términos de lo que es el movimiento reformista, claramente, digamos, fue como un hecho democratizador. En ese momento las universidades nacionales eran muy poquitas. Hoy, Elena, hablabas de 57 universidades. En ese momento, a nivel nacional, había solamente 3. 1918, la de Córdoba, la de Buenos Aires, la de La Plata, y 2 provinciales que se nacionalizaron unos años después, que son la del Litoral y la de Tucumán. O sea que ya en esa época teníamos la cantidad de universidades que quizá más de uno quisiera volver a tener en este país. La verdad que es un hecho notable para la Argentina haber pasado de esa cantidad de universidades en 100 años a esta cantidad que tenemos ahora, nacionales. Además hay que sumar también las universidades privadas, que son alrededor de 50 también. Y universidades grandes, digamos, ¿no? Pero bueno, dentro del ideario de reformista y esta idea democratizadora estaba presente básicamente lo que es la posibilidad de que las universidades tengan su propio gobierno y se dé su propio gobierno a partir de la participación de quienes integraban la universidad, los profesores, los estudiantes y los graduados. Este era como el ideario reformista que generó un movimiento de democratización, además dentro de lo que se denominaban las cátedras, que eran cátedras vitalicias, en donde se instaló, digamos, la idea de los concursos y la periodicidad del cargo al frente de las cátedras, lo cual generó un movimiento muy importante que todavía se sostiene, que es el movimiento de generar cierta periodicidad en las cátedras para poder renovar y actualizar la situación de los docentes que están a cargo de esas cátedras que antes eran vitalicias. Uno se quedaba todo el tiempo que quería y sin renovación, de un movimiento bastante conservador. La verdad que el movimiento reformista
tuvo como epicentro Córdoba porque era la universidad donde estas cuestiones estaban más instaladas. Ya la Universidad de Buenos Aires había evidenciado algunos cambios unos años antes. La Universidad de La Plata es ahora una universidad que se identifica directamente con el reformismo, y la verdad que da gusto muchas veces estar en esa Universidad de La Plata, que es realmente una universidad muy ligada a la reforma. Volviendo al tema de la reforma y vinculándolo con la realidad, pensar un poco este tema de la democratización. El diario Reformista, entre otras cosas, planteaba la necesidad de la vinculación de la universidad con la sociedad, así dicho. Pero así dicho significaba mucho, porque justamente de lo que tenía que ver era ver de qué manera esa universidad pública sostenida por el Estado se vinculaba con los problemas sociales y devolvía de alguna manera a la sociedad que lo sostenía todo lo que producía. Y todo lo que producía, que no es poco, produce profesionales, produce especialistas, produce técnicos y también produce conocimiento. Y ahí es donde está una de las claves, digamos, de lo que produce la universidad y que realmente propicia generar un imaginario de país diferente cuando realmente ese conocimiento se vincula con las necesidades sociales y se lo vehiculiza, digamos, para dar soluciones a los distintos problemas. Hoy mismo, la propia, hace un ratito, la madre que hablaba nos podía hablar de cantidades, nos podía hablar de criterios de nutrición, de sus apreciaciones. Había mucho conocimiento por parte de ella en su relato, una madre de un niño, pero que no solamente era una apreciación impresionista acerca de lo que comía su hijo, sino que también un montón de información, y que esa información de alguna manera es moldeada, es de alguna manera provista por los centros donde se genera el conocimiento, que son las universidades. Hoy también, el día de ayer, en esta nueva etapa que se inicia en la Argentina, a nuestro entender, de retroceso sobre muchas de las conquistas logradas y que son como prácticas sociales ya asentadas, se anunciaba la finalización de todos los convenios que tenían a las universidades como parte, digamos, debido a que en el anterior gobierno las universidades habían sido como el principal, digamos, lugar en donde se consultaba por parte del Estado para tomar decisiones. Bueno, esto se termina a partir de ahora, pero lo que se termina también es ese vínculo que se había establecido entre el Estado y las universidades y que es tan productivo, digamos, en el sentido de que posibilita que las universidades también desarrollen y le den sentido a lo que producen. Ese sentido tiene, entre otras cosas, como referencia este relato que hacía la madre tan preciso acerca de las cantidades, los criterios de nutrición, que no solamente, vuelvo a decir, era un relato impresionista, sino que estaba muy permeado por un conocimiento generado justamente en los lugares de educación superior en donde se genera ese conocimiento. Otro ejemplo de esta semana también es que a partir de los dichos de la gobernadora Vidal se produjeron, digamos, toda una serie de manifestaciones y expresiones por parte de las propias instituciones universitarias, muy informada, digamos, muy de análisis, digamos, de datos duros, datos que no son, digamos, de los que circulan habitualmente en cualquier conversación de café, sino que esos datos permiten de alguna manera difundir una información y poder de alguna manera discutir, refutar y sacar del lugar común, de ese lugar común de mesa de almuerzo, mesa de café, para mesa de almuerzo emblemática, hora de cena, ¿no? Mesa de cena emblemática, poder salir de ese lugar y sí brindar información y conocimiento veraz, fidedigno, chequeado, digamos, construido científicamente, y a partir de esa difusión y de ese conocimiento poder
problematizar y de alguna manera poner en cuestión, digamos, esas afirmaciones muy del lugar común y de sentido común. Hace un ratito leí un Twitter de un amigo, digamos, que también atento a los temas de educación superior, dice, bueno, pero de lo que se trata es de discutir las prioridades y a dónde poner, digamos, las inversiones. Yo completamente de acuerdo. Lo que queda claro, digamos, de toda la información que surgió es que la existencia de más universidades generó también un hecho democratizador, y hoy, si quieren, investigadores de la Universidad General Sarmiento publican un artículo muy interesante en el sentido de cómo cambió la relación entre los que más tienen y más recursos tienen e ingresaron a la universidad y los que menos recursos tienen y pudieron también ingresar, cambiando una relación de 5-1 a una relación de 1,5-1. Entonces, la verdad que la existencia de más universidades es un hecho democratizador, tal como lo planteaban los reformistas en el año 18. Entonces, la verdad que hacer reformismo hoy significa más universidades, significa la gratuidad, significa el acceso, significa un montón de cosas que lamentablemente hoy podemos pensar que están en serio riesgo y están siendo atacadas por el discurso oficial, y que realmente para celebrar tenemos que recuperar ese ideario reformista y ponerlo en verdad y ponerlo en realidad en el día de hoy, y poder contrastar con la realidad que se avecina para los estudios superiores y para las universidades. Bueno, súper interesante, ¿no? Y clarísimo. Gracias, Tito Marengo, por tu columna de hoy, impresionante, sí, la verdad, muy buena. Sí, y quería acotar algo y a ver qué opinás. Viste que estuvieron circulando algunas versiones de recortes en las incumbencias de algunos títulos que brindan las universidades nacionales. Digo, también como parte de esa política, de esa embestida en contra de la universidad, porque estaría poniendo en los estudios de posgrado las posibilidades de acceso a determinadas incumbencias, ¿no? Eso. Sí, es un decreto que publicó que sancionó el Poder Ejecutivo sobre ese tema, que tiene que ver con las carreras de interés del Estado, digamos, ¿no? De interés. Bueno, sobre ese artículo, que es el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, se tomó medidas que fueron procesadas, o sea, se tomó en el marco primero de un acuerdo del CIN, luego del Consejo de Universidades, que es el órgano de mayor jerarquía dentro del sistema universitario, y finalmente derivó en este decreto. Una de las conjeturas es esta, que al retirar, digamos, esas incumbencias del interés general, lo que se produciría es que esas incumbencias, que para decirlo en términos llanos, las incumbencias son los ámbitos de acción de cualquier profesional que están reguladas, en este caso por el Estado, porque tienen relevancia pública. Por ejemplo, un médico. Un médico no puede, digamos, además de ser formado, como la universidad dice que tiene que ser formado, el Estado interviene para decir, para ser médico, qué es lo que necesita saber y qué es lo que necesita saber hacer, ¿no? Entonces, bueno, al retirar esas incumbencias del interés del Estado, queda en manos de las universidades, y en el ámbito de las universidades se decidiría de alguna manera cuáles son las que quedarían en manos del Estado y cuáles son las que de alguna manera pasarían al lugar de las propias universidades, y como conjetura, y en el marco de este movimiento de ajuste que hay sobre las universidades, podrían quedar como incumbencia de posgrado en lugar de las ahora quedar en el grado. Así que esto es algo que está en proceso, se está discutiendo. De hecho, en la Cámara de Diputados se va a discutir esta semana en la Comisión de Ciencia y Técnica sobre ese tema. Y digo que está en proceso porque lo que se espera, digamos, de alguna manera, es la opinión de los consejos profesionales y de las entidades que agrupan a los profesionales, y la que más se manifestó en ese sentido son las de los psicólogos. Sí.
Así que bueno, esto es lo que está sucediendo. Claro. Los ingenieros civiles, los psicólogos son los que hasta ahora más manifestaciones han producido en ese sentido. De rechazo, ¿no? Claro, claro. Y igual vamos a seguir hablando en el segundo bloque sobre este tema de las universidades. Así que sí, con Yamil, ¿no? Con Yamil Sokolowski, que en un rato va a estar también acá en Sintonía Educar.